de qué es liquidez. ¿Qué es liquidez? ¿Alguien sabe acá qué es liquidez? Muchachos, ¿alguien sabe quién es liquidez? Combustible, dinero. Muy bien, la gasolina del precio. La liquidez es el combustible del precio. Es el combustible del precio. La encontramos por encima de los altos y por debajo de los bajos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la liquidez? Es el combustible del mercado. ¿Y dónde la encontramos? La encontramos por encima de los altos y por debajo de los bajos. Es decir, teniendo en cuenta este concepto, teniendo en cuenta esto que estamos viendo, se supondría que por encima de cada alto, por encima de todos estos altos y de todos estos bajos, hay liquidez. ¿Qué significa eso? De que todos estos puntos, en todos estos puntos hay demasiado dinero. Lo cual significa que esos son objetivos para el mercado. ¿Y qué hacen los retail? ¿Qué hacen las personas que utilizan Smart Money? ¿Qué hacen todas las personas que utilizan conceptos retail? Esperar acá una zona de oferta para seguir vendiendo, ¿cierto? Y yo simplemente veo cómo el mercado les hace una trampa, boom, lo saca a todos y ahí sí da el movimiento. Y todos pensando que la estructura se iba a respetar, que porque venían tendencia bajista, que ya se me activaron los bloques de órdenes, que se me activaron las zonas de oferta y las zonas de demanda, que no sé qué. El alimento del mercado, muy bien. Que porque la estructura, que no sé qué, que no sé cuántas, y mentiras que el precio hace este tipo de cosas. ¿A quiénes de ustedes les ha pasado esto? Que ponen un bloque de órdenes, ponen la entrada, el precio viene y les da contentillo, lo saca y luego le da todo el movimiento completo. ¿A quién le ha pasado? 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces. ¿A quién más le ha pasado? ¿A quién más le ha pasado de 34 personas acá o todos son nuevos? ¿A quién más le ha pasado de que el precio lo saca después? Ve que el precio se da el movimiento después de que lo saca. Exacto, ¿por qué? Porque para eso están hechos los conceptos retails, para enseñarle a la gente cómo deben de actuar y así el mercado actuar en forma contraria. Por ahí hay un dicho que es un poquito pesado, que es: cuando mi lustrabotas compra, yo vendo. ¿Logran comprender bien logran comprender bien? Cuando mi lustrabotas compra, yo vendo. ¿Pueden comprender más o menos o más allá de lo que significa eso? Cuando la mayoría de las personas, cuando los retails, cuando la masa actúa de una forma, si yo quiero ganar, voy a actuar totalmente a la inversa. Y así es como funciona la economía, y así es como funciona absolutamente todo. La macroeconomía, el gobierno, así es como funciona. El gobierno nos coge como hormiguitas y nos pone a pelear entre todos, y ellos hacen algo totalmente aparte o totalmente diferente a lo que nos dicen que hagamos. ¿Sí me explico más o menos por dónde voy? No. Retails no significa que no sean rentables. Retails, estamos hablando de la minoría de las personas. Los retails son las personas cuyo capital no tienen significado en el mercado. O sea, son personas que no van a hacer valer, o sea, que su dinero no vale en el mercado porque simplemente son pececitos. Los minoristas, exacto. Los minoristas. Como les había dicho en la clase pasada, ese concepto yo lo tengo como doble, porque los minoristas son los que tienen menos dinero, como su nombre lo dice, pero los retails significa o abarcamos a la mayoría de personas, porque al mercado que le funciona, o digamos que a las personas detrás del mercado que les interesa, de que la mayoría, o sea, de que la masa
de que la mayoría de las personas, el 95% de las personas, estén haciendo algo para lo que ellos ya están preparados. Ellos ya saben cómo van a actuar las masas y van a actuar totalmente diferente. Así como esto. Vinieron, incrustaron una estrategia, unos conceptos, por ejemplo Smart Money, en lo que nos dicen, listo, cuando ya se rompe este último bajo, se nos va a activar la zona de oferta o la zona de demanda y nosotros vamos a buscar un bloque de órdenes con imbalance, con liquidez previa y vamos a actuar o vamos a entrar en venta. ¿Qué hace el precio? Viene, les da contentillo un poquitico y vuelve y lo saca porque el precio ya sabe qué es lo que va a hacer la mayoría. ¿Me explico? Entonces, ya sabiendo o comprendiendo esto, comprendiendo de que ese es el modelo de inducción, ese es el modelo en el que las élites o en el que digamos allá arriba, bueno, el mercado, como lo quieran llamar, mueven el precio o hacen que se mueva el precio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahora respecto a lo que estamos viendo? Ya ven por qué yo no le hago caso a la estructura. Ya ven por qué yo me fijo más bien en la liquidez. Yo espero a que las masas actúen y luego de que las masas actúen, ahí sí estamos listos nosotros para actuar también. ¿Listo? Muchachos, ¿qué opino de la metodología ICT? A ver. Realmente no importa mucho la metodología. Ustedes pueden ser rentables con soportes y resistencias, pueden ser rentables con patrones armónicos, porque todo a la final depende de la mentalidad de cada persona a la hora de actuar. Entonces no importa cuál es mejor que el ICT, que el Smart Money, no. Yo les explico cómo yo opero, pero no significa de que la forma mía de ver el mercado sea la mejor, o sea 100% rentable, o sea la mejor de todas, o que yo vaya a pasar por encima de cualquiera. No, simplemente nos da una comprensión más profunda del mercado, nos da una comprensión más exacta del mercado, nos da mucha más tranquilidad a la hora de operar, nos da conceptos más claros. Yo no le voy a decir a usted, es que voy a entrar en una venta porque esto es un techo. Díganme qué argumento tiene eso. Eso es un trade sin argumentos. A yo decirle a usted, mira, es que yo voy a tomar este trade porque acá se indujeron los vendedores tempranos, ellos cayeron en la trampa, el mercado vino, los atrapó a todos, tomó toda la liquidez que necesitaba tomar y luego de que ya tiene gasolina, combustible y tiene toda esa liquidez lista, ya están listo el mercado para irse hacia otros puntos líquidos. Digamos que eso tiene mucho más argumento que yo decirle a usted que voy a entrar en una venta simplemente porque hay un piso o un techo. Exacto, una persona puede ser rentable hasta con indicadores, la estructura mental lo cambia todo totalmente. Entonces, ¿qué busco yo con esto? Darle o buscarle más sentido al mercado. O sea, es que sí, yo sé que hay un soporte y una resistencia, pero ¿por qué el precio se va a dar giro ahí? No tiene sentido de que el precio se dé giro en una zona que porque hay un piso o un techo. ¿Sí me explico? O sea, ni que esas barreras existieran dentro del mercado. Dentro del mercado solamente existe la inteligencia artificial, software que están programados para comprar y vender en determinadas zonas, algoritmos interbancarios, lo que hablamos en la clase pasada, el IBDA. Interbank Price Delivery Algorithm, que es el algoritmo de entrega del mercado. ¿Listo? De cambio de entrega. Bueno, muchachos, teniendo en cuenta ya esto, teniendo en cuenta de que la liquidez está por encima de los altos y por debajo de los bajos, ¿qué significa esto? Que acá hay muchísimo dinero. Y acá también hay muchísimo dinero. Y acá también. Y acá también. Y así es como se mueve el mercado, de dinero en dinero, 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 dinero. El único objetivo del mercado es el dinero. Al mercado no le importa quién ganó o quién perdió. Al mercado solamente le importa cumplir los objetivos que tiene que cumplir. Ahora, las noticias vienen a ayudarle al precio a impulsarse, a inyectarle esa gasolina que le hace falta para llegar a un punto líquido. Simplemente. Eso no se coma en el cuentico de que, es que el precio se movió porque Putin le sacó el dedo a Donald Trump. Eso no hace mover el precio. Lo que hace mover el precio es el argumento, es la excusa.
Es la excusa en su momento de que, muchachos, necesitamos mover el precio. ¿Qué hacemos para mover el precio? Ah, pues inventemos que Donald Trump le hizo tal cosa a Putin. Y entonces ahí mismo, como Donald Trump le hizo tal cosa a Putin, ahí mismo el precio, boom, se disparó. Y ahí están todas las excusas que busca el mercado para decirle a todo el mundo, es que esa es la macroeconomía. Así se mueve la macroeconomía. Y lamentablemente por una noticia que salió de alto impacto, todo el mundo perdió. Y entonces el mercado se lavó las manos. Ya nos lavamos las manos. Muchachos, me colaboran por favor con los micrófonos. No. Es que entran y no se fijan. Después por ahí dicen algo que no queremos escuchar y nos hacen la noche. Parlamento de Powell y todo el mundo stop. Literal. Habla Powell y boom. Todo el mundo chao. Entonces todo el mundo, no, es que me sacó la noticia. No, es que es mejor no operar los días donde hay noticias. No, es que el mercado cuando hay noticias se pone de no sé qué. Simplemente el mercado utiliza las noticias para impulsar el precio, para impulsarse de un lugar a otro, ya. Por eso a mí no me importa qué tipo de noticia es, lo único que me importa es si es de alto impacto o bajo impacto y a qué hora es. Porque yo sé que a esa hora el precio, junto con el momentum, junto con el timing, junto con la sesión, se van a compaginar todos, más la noticia, para llevar el precio de un lugar a otro de una manera acelerada. Vaya, vean el último video que subí en mi canal de YouTube, como j.fx, como JFX, y van a ver que tuve una explicación de un trade, una operativa en vivo, donde se dio una noticia, y yo antes de la noticia les dije, vea, el precio va a utilizar esta noticia o va a utilizar, digamos, esto como excusa para acelerarse. Y pasa la noticia y boom, hizo exactamente lo que yo dije. ¿Por qué? Porque el precio necesitaba liquidez para irse hacia otro punto líquido. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, ahora, teniendo ya en cuenta todo esto, que me fui un poco muy allá, me fui muy allá, es que un poco muy allá, me fui muy allá, oiga la redundancia, me fui muy allá con la explicación y nos perdimos de lo que es la liquidez interna y la liquidez externa, que ya vamos para allá. Ahora, resulta que dentro de, miren que el precio se mueve más fácil así, miren que el precio se mueve así. ¿Cierto? Así se mueve el precio. Realmente así es como se mueve el precio. Y acá tenemos una estructura bajista de todas formas. Tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos otro alto y tenemos otro bajo. Pero así realmente es como se mueve el precio. Entonces, ¿qué pasa? A mí me dice que la estructura, ve que la liquidez externa es todo, como su nombre lo dice, todo lo que está externo, lo que alcanzamos a ver en temporalidades mayores, las esquinas que vemos en temporalidades mayores. Por ejemplo, acá tengo liquidez externa, acá tengo liquidez externa, acá también tengo liquidez externa y acá también tengo liquidez externa. Listo, vamos a poner esto de otro color para que no nos... Me tocó ponerlo uno a uno. Para que identifiquemos cuál es la liquidez externa y cuál es la liquidez interna. Listo. Listo. Acá ya tenemos todos los puntos de liquidez externa. Exacto, los picos. Vamos a encontrar de todas formas picos en todo lado. En todo lado, entonces no se enfoque mucho en los picos porque picos van a haber en todo lado. Y los picos también van a ser los picos y los valles, como dicen por ahí, en algún momento van a ser liquidez interna y en algún momento van a ser liquidez externa, ¿cierto? Entonces, llamémosle liquidez externa a los picos de altas temporalidades, de temporalidades mayores. ¿Listo? Ahora, dentro de este impulso, retroceso y un nuevo impulso, tenemos más estructura, ¿cierto? Tenemos más estructura, tenemos más liquidez. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a todo lo que hay dentro de un movimiento? Esto es un impulso, pero dentro de ese impulso tenemos liquidez externa y tenemos liquidez interna. ¿Cuál va a ser la liquidez interna? Esta. Vamos a ponerlo de otro color.
Vamos a ponerlo verde. Esto también es liquidez interna. Esto es liquidez interna. Esto es liquidez interna. Esto por acá es liquidez interna. Y liquidez interna. Listo. Ahí ya tenemos seleccionado todo lo que hay de liquidez interna. ¿Sí? Todo lo que hay de liquidez interna cuando venimos en un impulso bajista. Todo lo que hay de liquidez interna cuando es un impulso de retroceso. Y todo lo que tenemos de liquidez interna. Esperen, esto no es liquidez interna, perdón. Esto es bajando si son liquidez interna. Listo. Ahí ya tenemos seleccionada toda la liquidez interna. ¿Sí ven cómo podemos comprender de que ya el precio nos da un poquito más de estructura? Ahora sí nos da estructura después de que tenemos todos los puntos marcados donde hay liquidez. Ahora sí el precio nos empieza a dar estructura. Sí, pero no es que sea estructura que se tiene que cumplir, no. El precio no tiene que cumplir nada. El precio simplemente se mueve de un lugar a otro, se mueve de un objetivo a otro objetivo. ¿Qué ganamos nosotros con identificar la estructura externa y la interna? Los movimientos de reversa. Los movimientos de reversa. Este. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Alguna pregunta con la identificación de liquidez externa y liquidez interna? Muchachos, vea, esto prácticamente es el 50% de los conceptos que yo uso. Por eso decidí hoy regalar esta clase, porque es tan sencillo pero tan importante poder identificar dónde hay liquidez. Porque yo ya identificando esta estructura de liquidez interna y liquidez externa, yo ya sé dónde hay billete. Yo ya sé dónde está el billete del mercado, yo ya sé cuáles van a ser los objetivos. Yo ya sé dónde el mercado está apuntando, yo ya sé dónde el mercado está interesado. No. No, muchachos, tienen que estar pendientes de esos micrófonos, pues. Para no ponerme yo a silenciarlos a todos, que pierdo tiempo acá. Bueno, por ahí me dicen alguien que si podemos repetir. Claro que sí, vamos a volver a repetir. Pero vamos a ver un ejemplo de una vez en el mercado. Vamos a ver un ejemplo con esta estructura. ¿Dónde está la liquidez externa? Muy fácil de detectar. Liquidez externa, vean acá. Esperen, muchachos. Liquidez externa, vean acá. Vean acá. Vean acá. Acá hay liquidez externa. Sí, este ya pasó, este último abajo. Acá también hay liquidez externa. Listo. Difícil detectar la liquidez externa. Facilísimo. Con esto yo ya sé no qué estructura trae el precio, porque a mí no me importa la estructura, recuerden, a mí no me importa la estructura. No sabemos qué es estructura. Ahí ya identificamos la liquidez externa. Ahora vamos a empezar a identificar la liquidez interna dentro de todos estos movimientos. Entonces, por ejemplo, en este impulso bajista, la liquidez interna, ¿dónde está? En todos los altos. Miguel Sarik. Oh, muchachos, que una vez me pasó algo muy vergonzoso con alguien que no desactivó el micrófono y ya se imaginarán qué cosas estábamos escuchando. Lo más importante cuando usted entre a cualquier Zoom es mirar si sus micrófonos están activados o su cámara. Bueno, ya después de que yo tengo la liquidez externa detectada, que es el paso demasiado sencillo, voy a empezar a detectar dónde está la liquidez interna. ¿Y qué es la liquidez interna? Son todos los altos, como este, como estos,
no me deja. Bueno, vamos a ponerlo acá. Como este. Como este. Como este. Como este. ¿Y qué es lo que vamos a esperar ahora cuando... Es que con esto ya les dije todo, ya prácticamente les dije todo. Pues mentiras, todo no, porque obviamente hay que saber tomar la entrada, hay que saber, pero literal muchos de ustedes con esto comprenden mucho el mercado. ¿Qué vamos a esperar nosotros? Que se tome liquidez interna, que se tome liquidez interna, retroceso, que se tome liquidez interna, retroceso, liquidez interna, retroceso. Y el mercado se mueve todo el tiempo así. ¿Por qué? Porque todo esto es dinero y todos estos se convierten en objetivos para el mercado. Entonces, luego de que el precio toma esa liquidez, nos da un retroceso, toma esa liquidez, nos da un retroceso, toma esa liquidez, nos da un retroceso. Y todos esos retrocesos los vamos a aprovechar, sea en compra o sea en venta. ¿Qué es lo bueno de estos conceptos que yo utilizo? Que no les tengo nombre, ni tampoco, ni son ICT, ni son tampoco Smart Money, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque hay un solo concepto de liquidez y ese concepto de liquidez alguien lo sacó al mercado y ya miles de personas empezaron a cambiar los conceptos, empezaron a cambiar los conceptos. Entonces, allá afuera que, ay, que es que eso es lead, que eso es liquidez, que eso es Smart Money, que eso es ICT, que eso es yo no sé qué, yo no sé cuántas. No me importa que sea, así es como yo opero, no le tengo nombre, no conozco gente que opere hasta ahora así, o sea, muy pocos, la verdad, con los que yo he estudiado y con los que son colegas pues míos, pero de resto conozco muy pocas personas con estos conceptos. Y por eso hay tanta gente, perdiendo allá afuera. Listo, entonces muchachos, demasiado fácil, demasiado sencillo identificar la liquidez interna y la liquidez externa. Si no me creen, vamos a ver qué fue lo que pasó en el pasado. ¿Dónde está la liquidez interna? Vea, todo esto es liquidez interna. Esto es liquidez interna. Y no me crean a mí, vaya, comprueben ustedes mismos. ¿Qué pasa después de que se toma la liquidez interna? Nada más en estos 3 puntos de liquidez interna, ¿qué pasa cuando se toma? ¿Qué pasa cuando se toma esa liquidez interna? Vean, se tomó la liquidez interna, boom. Se tomó la liquidez interna, boom. Se tomó la liquidez interna, boom. Sencillo, sencillísimo, muchachos. Muchachos, preguntas hasta ahora, preguntas, ¿quieren que hagamos otro ejemplo? Rapidito, preguntas, ¿qué inquietudes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les aclara un poco más la mente? ¿No les aclara la mente? Básico, esto es básico. Así es como se mueve el mercado, no hay de otra, no hay de otra. ¿En qué temporalidad? En todas las temporalidades el mercado es fractal. En todas las temporalidades el mercado es fractal. Se llama repetición de la repetición de la repetición. Es encontrar el patrón 50 veces en las temporalidades que usted analice. Si usted, entre más veces encuentra usted el patrón, más exactitud, más precisión va a tener. Excelente, excelente. Muchachos, este video lo voy a subir a YouTube. Vamos a ver el último ejemplo. Vamos a ver el último ejemplo rapidito. Rapidito. Para que no les quede una sola duda de todo esto. Vamos a verlo por debajo. En una tendencia alcista, podemos identificar cuál es la estructura de la liquidez externa. Acá tenemos un punto, otro punto acá y otro punto acá. Esa es la liquidez externa. Ahora vamos a ver qué pasó dentro de la liquidez externa. ¿Qué pasó dentro de la liquidez externa, muchachos? Vamos a ver. Tenemos liquidez interna. Liquidez interna acá. Tenemos liquidez interna acá. Tenemos liquidez interna acá. Tenemos liquidez interna acá. Liquidez interna acá. Y acá.
Bajando, ¿dónde tenemos liquidez bajando? En los altos. Tenemos liquidez interna acá. Acá. Y díganme si sí o no. Miren. Acá pues el precio, bueno, sí, llegó hasta acá, retroceso. Llegó hasta acá, retroceso. Llegó hasta acá, un pequeño retroceso acá también. Vamos a acercarlo para que sea mejor. Toma esta liquidez, retroceso. Toma esta liquidez, retroceso. Ay, María, y lo peor es que viendo es que una clase y con mero bullicio. Yo no sé cómo hacen para ver clase así. Yo no sé cómo hacen para ver clase así. Si yo no me concentro a veces con la gente de mi casa. Listo, muchachos, vea, toma de liquidez, retroceso, toma de liquidez, retroceso. Y eso lo podemos aprovechar. Ahora no es que ustedes vayan a esperar una toma de liquidez y ya entraron a la hijo de madre, no. Hay un patrón que debemos ver específico dentro de esta zona, que es el que nos da la entrada, y no todas las veces se va a dar. Entonces, si no se da, pues nosotros no lo vamos a tomar. Eso, ahí es donde ahí es donde está la rentabilidad de cada uno de nosotros, en esperar un patrón específico y actuar solo cuando lo veamos. ¿Listo? Muchachos, por favor, si usted aprendió algo en esta clase, tómese un screenshot, etiquéteme. Mentiras que no. Si usted aprendió en esta clase, dígame en el chat ya mismo si aprendió, si les gustó, si creen que es algo diferente. ¿Cuánto por el patrón? Rapidito escríbanme si creen que aprendieron, si creen que les gustó la clase, si estuvo buena. Más de 40 personas conectadas hoy, súper bien. Muchachos, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Nos vemos en las próximas clases y, como siempre les digo, no me crean a mí, vayan al gráfico y compruébenlo por ustedes mismos. Listo. Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias.